Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Hay una gran polémica en España por los horarios del sector de la hostelería. Yolanda Díaz ha comentado que debería reducirse el horario de bares y locales anticipando el cierre para que los trabajadores puedan conciliar. Sin embargo, no es algo que agrade a todos los trabajadores, ni siquiera a la Confederación Nacional de Hostelería. Por otro lado, Putin se ha reunido con Grossi, director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, debido a los problemas con la central nuclear de Zaporilla. Esta lleva meses con sus 6 reactores apagados, pero debido a la guerra tienen problemas de suministro eléctrico para mantener en funcionamiento los sistemas de refrigeración y de seguridad de la misma. Y si hablamos del conflicto de Gaza, sigue la gran crisis de hambruna entre la población debido a la falta de corredores para que pueda llegar la ayuda humanitaria. Os dejamos con los titulares. La Unión Europea y Reino Unido aumentan la presión sobre Israel para abrir más corredores humanitarios. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica conversó con Putin sobre la precaria situación de la central nuclear de Zaporilla. La violencia sigue apoderándose de Haití y el primer ministro enfrenta presiones para facilitar una transición hacia unas elecciones. El Museo Nacional del Holocausto abre sus puertas en Ámsterdam 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. Crece la presión internacional sobre Israel para abrir más corredores humanitarios. El miércoles, los esfuerzos para llevar asistencia humanitaria al norte de la franja, devastado y aislado por la guerra, cobraron impulso entre presiones de la Unión Europea para la creación de una ruta marítima desde Chipre y peticiones también de Reino Unido para aumentar el flujo de ayuda. Desde Naciones Unidas, fuentes médicas describieron el horror que se vive en Gaza. Es trágico. He estado en diferentes misiones y esta fue la más terrible y horrible que he visto en mi vida. Y apelo a la humanidad de cada uno de nosotros para hacer algo para detener esto. Lo han visto en televisión, pero honestamente, estuvimos durante 13 días en Gaza y no fue fácil. Desde el comienzo de la ofensiva israelí sobre Gaza en octubre, alrededor del 85% de los gazatíes han tenido que huir de sus hogares y el hambre acecha casi toda la población de más de 2 millones de personas. La ONU dice que 1 de cada 6 niños menores de 2 años en el norte de la franja sufre desnutrición aguda. El martes llegaron a Roma en avión 97 migrantes. Este es un viaje que ha sido posible gracias a un acuerdo entre el gobierno italiano y varias organizaciones no gubernamentales. Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, los beneficiarios del proyecto son personas que permanecían como refugiadas en Libia tras verse obligadas a huir de sus países a causa de la guerra y la violencia. Se necesitarán muchos más vuelos de este tipo, vuelos que salvan vidas y ayudan a personas en situación de extrema vulnerabilidad a llegar a nuestro país. Damos las gracias a todos los que han hecho esto posible. Entre los recién llegados hay 55 mujeres y 27 niños procedentes de países africanos. El año pasado el gobierno italiano firmó un protocolo con ACNUR y con varias comunidades católicas para evacuar a 1.500 refugiados y personas que necesitaban protección internacional desde Libia a Italia en un periodo de 3 años. La guerra empuja a Sudán a la hambruna. Cerca del 40% del país está devastado por el conflicto y afronta una crisis humanitaria extrema por la escasez de agua, alimentos y medicinas. A menos que cesen los combates, unos 7 millones de desplazados internos se enfrentan a la mayor crisis de hambre del mundo, ha advertido la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos. La guerra en Sudán está sumiendo a millones de personas en lo que pronto podría ser la mayor crisis de hambre del mundo. En Sudán del Sur he conocido a madres y niños que han huido de la violencia muchas veces. Han escapado de los combates, pero ahora luchan por escapar del hambre. Más del 95% de los sudaneses no pueden permitirse una comida completa al día en medio de una encarnizada guerra civil. Unos 18 millones de personas se enfrentan a una hambruna de una magnitud que no se había visto en 30 años.
De visita en Sochi, en Rusia, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se reunió con el presidente Vladimir Putin. Allí hablaron sobre la planta nuclear ucraniana de Zaporilla, de la que Moscú se apoderó tras lanzar su invasión a gran escala en 2022. Sus 6 reactores han estado apagados durante meses, pero la planta aún necesita energía y personal cualificado para operar sistemas de enfriamiento cruciales y otros dispositivos de seguridad. Grossi dijo a Russia Today que había abordado con Putin la posibilidad de reiniciar la planta y si sería necesario hacerlo. También indicó que la conversación con Putin fue franca, pero añadió que la situación sigue siendo extremadamente precaria. Protestas en Bucarest frente al Congreso del Partido Popular Europeo. Agricultores rumanos y miembros del Partido Nacionalista de ultraderecha de George Simion lanzaron proclamas contra Ursula von der Leyen, cuya candidatura para un nuevo mandato como presidenta de la Comisión podría confirmarse este jueves. La atención se centra en sus logros y planes, y cada partido intenta influir en la hoja de ruta de su probable segundo mandato. Más de 2.000 delegados de 40 países y varios jefes de Estado y de Gobierno asisten al Congreso a 3 meses de las elecciones europeas de junio. Las protestas de los agricultores polacos desembocan en una violenta manifestación en Varsovia. Los manifestantes intentaron irrumpir en el Parlamento y en la oficina del primer ministro Donald Tusk. Varios agentes resultaron heridos. Los agricultores se oponen a las importaciones y venta de cereales ucranianos y a la protección ecológica que garantiza el Pacto Verde de la Unión Europea. Hay que rechazar el Pacto Verde, toda la Unión Europea, por unanimidad. Todos los países deben tomar la decisión de abolirlo. Con esta misma voz hablan los agricultores de toda la Unión. En todos los países de la Unión están descontentos con esta situación que la Unión Europea ha fraguado para aplicar a nuestra agricultura aquí. A la manifestación masiva se unieron defensores de la caza, de los peleteros y de varios grupos de la derecha polaca. Aseguran que el Pacto Verde está sostenido por la misma ideología de izquierda que la Agenda 2030, a la que también se oponen. El nuevo gobierno de Polonia es un firme partidario de las políticas que combaten el cambio climático. Haití permanece en gran medida paralizado en medio de intensos disparos atribuidos a las bandas criminales que controlan aproximadamente el 80% de la capital. La ONU describe la situación en Puerto Príncipe como extremadamente frágil y pide acordar un camino común hacia la restauración de las instituciones democráticas. Insto a la comunidad internacional a actuar con rapidez y decisión para evitar que Haití siga sumiéndose en el caos. La fuga masiva de presos del pasado fin de semana ha sido descrita como una amenaza letal para la seguridad nacional. El primer ministro haitiano enfrenta una presión cada vez mayor para que renuncie y facilite una transición respaldada por Estados Unidos hacia unas elecciones. Grecia prepara una estrategia nacional para frenar el acoso en las escuelas. Los alarmantes casos de violencia escolar que han salido a la luz recientemente han producido inquietud social e incluso asombro. Quizás aún más inquietantes sean las estimaciones de los sociólogos sobre incidentes que nunca se conocen porque las víctimas no denuncian. Hace unas semanas, un comité emprendió la preparación de una estrategia para la prevención y el tratamiento de la violencia y la delincuencia de menores. La presidenta del comité, Vasiliki Artinopoulou, confirma una situación que va a más. Hay un aumento cuantitativo de delitos cometidos por menores y también hay una diferenciación cualitativa, lo que significa que vemos aún más delitos violentos. Este aumento afecta sobre todo al periodo 2022-2023, obviamente afectado por la pandemia. Sin embargo, si queremos analizar las causas más profundas de este aumento, tenemos que ir aún más atrás, a los años de la crisis que no fue solo financiera, sino también una crisis social y de valores. Uno de cada 3 niños en Grecia dice haber sido víctima de acoso escolar. 1 de cada 6 niños dice sentir que la escuela no les frena para no intimidar a sus compañeros. La psicóloga educativa Antonia Torrens es fundadora de la ONG Vive sin acoso.
Los dos casos más difíciles durante estos años fueron aquellos en los que dos alumnos revelaban al especialista que tenían tendencias autodestructivas. Más tarde supimos que ambos niños se salvaron. Un niño reveló al experto con el que llevaba tiempo hablando que ese día en concreto pretendía hacerse daño. El gobierno griego espera que una estrategia centralizada y única ayude a acabar con el acoso escolar. Gran debate en España sobre los horarios nocturnos de la hostelería. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto que los restaurantes adelanten la hora de cierre de sus locales para proteger a los trabajadores y calificó de irrazonables los horarios actuales. No es razonable que España sea un país en el que convoquemos a reuniones a las 8 de la tarde. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. Sin embargo, muchos empresarios del sector hostelero no apoyan un cierre anticipado de sus locales. Y ya recortamos los clientes, recortamos con la pandemia y recortamos el cierre, solo nos vamos a dedicar a pagar impuestos y a recaudar cero. Yo que trabajo en la hostelería y que tengo familia, a mí me beneficia. Hay muchas veces que nos salva en la noche, si cerramos antes ya nos mata. Desde la Confederación Empresarial de Hostelería de España tampoco están de acuerdo con la propuesta de la ministra y destacan que la hostelería en España es la envidia del mundo. Cuando uno alarga sus horarios genera más empleo, genera más plantilla, genera más negocio, genera más volumen salarial. Si es que todos son bondades. Actualmente, las comunidades autónomas controlan los horarios de los restaurantes y bares en España. La ministra de Trabajo asegura que supone un riesgo para la salud trabajar después de las 10 de la noche y argumenta que los empresarios deben pagar mejor a los empleados que trabajan en estos horarios. Leer textos de filosofía epicúrea directamente de los papiros en los que fueron escritos sin riesgo de destruirlos. Es el resultado del desafío Vesubio, ganado por 3 jóvenes investigadores de IA y diseñado por la Universidad de Kentucky en Estados Unidos para leer los antiguos pergaminos griegos encontrados en la villa dei Papiri de Ercolano y que han llegado hasta nosotros gracias a la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. El desafío Vesubio ha resuelto completamente por primera vez el problema de desenrollar virtualmente estos pergaminos, abriendo así los rollos carbonizados sin tocarlos realmente. Se trata de rollos extremadamente comprimidos, además de carbonizados, por lo tanto, muy compactos, pero al mismo tiempo muy frágiles. Mediante una técnica de microtomografía computarizada de rayos X, se ha podido reproducir la estructura interna de un rollo y reconocer las zonas de tinta. En este punto, la inteligencia artificial busca pequeñas diferencias de densidad dentro de la imagen y las saca a la luz, permitiendo así la lectura. La inteligencia artificial es capaz de entender el aspecto de la tinta, aunque no sea visible, pero sigue habiendo algunos patrones en la superficie del papiro, así que la inteligencia artificial es capaz de captarlos y hacer predicciones. Por primera vez en la historia, los eruditos podrán leer los preciosos pergaminos de Villa dei Papiri sin ni siquiera tocarlos. Cuando me di cuenta de que obteníamos frases complejas del interior del pergamino y ver parte de la transcripción, eso es algo impagable. Te sientes muy afortunado de formar parte de todo este proceso. Dentro de la Biblioteca Nacional de Nápoles está la Officina dei Papieri Coranesi, un laboratorio para la conservación y el estudio de la única biblioteca antigua conservada en el mundo, una biblioteca con 1840 hallazgos entre pergaminos y fragmentos encontrados en la Villa dei Papiri de Herculano. Obviamente, esto genera una gran expectación por conocer los resultados del desafío Vesubio, también sobre el resto de la colección, porque nos permitiría descubrir entre 250 y 300 obras completamente nuevas. A partir de hoy, los pergaminos cerrados ya no son misteriosos objetos del pasado, sino apasionantes perspectivas de investigación. El Museo Nacional del Holocausto abre sus puertas en Ámsterdam 80 años después de la Segunda Guerra Mundial.
El museo, que ha recibido apoyo financiero de Alemania y Austria, relata la historia del Holocausto en los Países Bajos, donde los alemanes asesinaron a más de 100.000 judíos entre 1940 y 1945. La única razón por la que acabaron en esa máquina de matar fue porque eran judíos. En la época actual, en la que el antisemitismo está en alza, es importante darle un lugar a la memoria colectiva a este odio hacia los judíos, y es de enorme importancia para nosotros. El museo muestra las historias de las víctimas a través de 2.500 objetos, fotografías, grabaciones y documentos, y su objetivo es hacer pensar a los visitantes y evitar que vuelva a ocurrir. Hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Y cerramos el informativo de hoy, 7 de marzo de 2024, con un no comment en el que podemos ver un paseo por la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Arco celebra este año su edición número 43 con el Mar Caribe como protagonista. Un saludo, cuídense y nos vemos en el próximo Euronews Hoy. Para atrás, por favor.